Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el bloque número 4, que comprende las teorías de la evolución de las especies. Los vamos a ver de una manera muy general, básica y entrando en una clasificación dentro de la importancia del desarrollo de la biodiversidad y las especies, para ya entrar de lleno a todo lo que son los animales, las plantas, los hongos, los microorganismos y otros seres en la biodiversidad. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros tenemos, voy a mover un poco eso ahí. Nosotros tenemos en el inicio de la evolución, comprende desde el primer microorganismo, las primeras bacterias que fueron las que propiciaron el máximo desarrollo y promoción de la evolución de las especies. ¿Sí? Nosotros en el ADN fue donde se originó ese primer cambio. ¿Sí? Esa cadena estructural y funcional es donde se originaron esos cambios, esos factores, ya sea físicos o químicos, ¿sí? O incluso genéticos. Después los genes. Los genes, chicos, que son los pequeños peldaños de esa estructura del ADN, son los que van a componer qué características vamos a tener nosotros, ¿sí? En la época del inicio del desarrollo de la evolución de las especies y de la Tierra, eh, a partir del Big Bang, de la generación espontánea, todas las teorías de la generación y la creación de los seres vivos, pues nosotros teníamos esos cambios radicales dentro del ADN y dentro del ADN una estructura más compleja que son los genes. Cada escaloncito, cada peldaño del ADN representa una característica, ¿sí? En las especies antiguas podría representar la adaptación, eh, colmillos, pelaje, color, eh, rapidez para desplazarse, para moverse, para correr, para brincar, para volar, etcétera, ¿sí? La extensión del tamaño también del animal. Cromosomas, también los cromosomas y las características que iban a generar el macho y la hembra, ¿sí? En este caso el hombre y la mujer en la actualidad dentro del ser humano y en los inicios del desarrollo de la Tierra y en sus principios evolutivos era macho y hembra entre los animales, las plantas y los microorganismos, ¿sí? Los principales caracteres que se fueron manifestando fue los caracteres fenotípicos y genotípicos. Eso ya lo habíamos visto, que son los caracteres físicos y genéticos que nosotros vamos a poder heredarle y transmitirle a nuestra descendencia. También ahí hay que considerar un poco el ambiente, ¿sí? Ups, ok, ahora sí. Aquí nosotros tenemos al ambiente y la herencia y el cambio generacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ambiente también va a propiciar un cambio de adaptación. Ambiente, temperatura, clima, eh, la competencia por el alimento, las especies que ahí habitan, por ejemplo, incluso los mosquitos, moscas, diferentes bichitos que entren en contacto con nosotros o con otras especies y que intenten competir con un intercambio de alimento, de energía, de espacio, también van a implicar un cambio evolutivo. Y la herencia y el cambio generacional, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a transmitirle a los demás, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y obviamente el cómo se va a ir manifestando, ¿sí? ¿Qué cambios se van a ir manifestando entre cada generación, ya sea positivo o negativo? Aquí yo quiero manifestar un comentario. Hay unas teorías que, entre ellas las de Darwin, Lamarck y otros científicos que dicen que sobrevive el más fuerte, la adaptación y la selección natural, es lo primordial. Y a mí me gustaría hacer una reflexión con el tema pasado, el decir, ok, si es así que sobreviven las características más fuertes, ¿por qué persisten las enfermedades y algunas condiciones fisiológicas débiles o susceptibles dentro de nosotros? ¿O por qué persisten enfermedades y afecciones en la salud? ¿Sí me explico? ¿Por qué persisten? Y otras características no persisten. Así que yo considero que a las teorías les falta un complemento, les faltan pequeños datos que cierren esas pequeñas lagunas. ¿Ok? Nosotros aquí vamos a
a tener de la siguiente manera. Ok. Vamos a ver. Ok, siguiente. Los cambios se dan por extensiones e inicio con otros organismos o se dan por cadenas también, chicos. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que puedan ver. Nuevamente, los cambios se dan con extensiones e inicio con un microorganismo. ¿Qué quiere decir? Que inició con un microorganismo, como podemos ver ahí, con un ser microscópico. Se generaron cadenas de ADN, cadenas de intercambios genéticos, intercambios biológicos y fisiológicos que fueron desencadenando otro tipo de seres y microorganismos según el ambiente que desempeñaban, terrestres, acuáticos, aéreos, subterráneos, ¿sí? Entonces la cadena era más extensa, chicos, como si fuera un videojuego, chicos, de diferentes mundos. Si el microorganismo iba pasando cada mundo, y se iba adaptando, iba evolucionando e iba logrando cambios y siguientes niveles, desbloqueando recompensas, desbloqueando estructuras fisiológicas. Bueno, aquí es igual, desbloqueando estructuras evolutivas, ¿sí? Si este no lo lograba, pues y su evolución era más lenta, ¿sí? Si no lo lograba. Pero cada organismo tuvo su intercambio. Aquí nosotros podemos ver el chimpancé, el ser humano, la rana, seres seres unicelulares, seres pluricelulares, también los insectos, los seres acuáticos que se adaptaron dentro del agua, otros que salieron del agua para poder desarrollarse fuera de ella, en un ámbito más terrestre, o incluso otros más fuertes que se pudieron adaptar en ambos, tanto en tierra como en agua. ¿Sí? Ok, aquí tenemos algunas teorías que delimitan la evolución. Ok, voy a hacer esto más pequeño para que la logren ver. Ok, aquí nosotros tenemos primero ¿sí? La primera teoría data de la antigua Grecia, que delimitaba, chicos, a diferentes filosóficos de la época y diferentes teologías sobre el desarrollo y la evolución de las especies, ¿sí? Era Alexander, era Anaximandro, era también Teofasto, también entre ellos. A veces algunas teorías relacionadas con la biología, también Homero, algunos filosóficos de la época. Y esa primera teoría decía que los seres vivos cambian a través de generaciones, ¿sí? Que ninguna generación iba a ser igual a la otra en la antigua Grecia, como les comentaba. La segunda, propuesta por Linneo, era la estructura de una clasificación de niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? De los seres más pequeños a los más grandes, de los seres unicelulares a los pluricelulares, de los niveles de organización de la materia, ¿sí? Podría ser también los 5 reinos, entre ellos, pero una clasificación jerárquica en un árbol, ¿sí? Hay muchas imágenes que aparecen en internet sobre un árbol y ahí todas las especies desglosadas. Microorganismos, insectos, mamíferos, vertebrados, ovíparos, diferentes tipos de clasificación según a su tipo de hábito, reproducción, alimento, desarrollo, en fin. Quiere decir que él, en pocas palabras, los clasificaba por áreas. Nosotros tenemos a Buffon. Buffon, él publicó la teoría sobre la evolución de la transformación de las especies a través del tiempo. Quiere decir que el tiempo iba a propiciar las condiciones necesarias para que se originara un cambio. Empezamos con las generaciones, nos fuimos a la clasificación, después al tiempo como factor de cambio. Aquí tenemos a Lamarck. Lamarck fue uno de los más importantes, que a partir de ahí ya se empezó a desglosar de una manera más específica la biología, que expuso la teoría sobre la transformación de los seres vivos con el tiempo
Y ahí dice, fíjense, vamos a leerlo. Expuso teoría coherente, pero imprecisa sobre la transformación de los seres vivos con el tiempo. Todavía ahí no había una precisión, chicos, de cómo era el cambio a través del tiempo. Él continuó las investigaciones de Buffon, pero no dio tal a una estructura específica. Él mencionó también sobre, por ejemplo, la extensión del cuello de las jirafas. ¿Sí? La extensión del cuello de las jirafas para alcanzar el alimento, pues estas iban evolucionando a modo de extender su fisiología para poder alcanzar el alimento, y ese cambio fisiológico se lo heredaron a sus a su descendencia, a sus hijos, ¿sí? Después, Cuvier. Cuvier, nosotros tenemos que él publicó una obra sobre el reino animal que se basaba en el creacionismo, ausencia de la evolución y organización distributiva. ¿Qué quiere decir? Esto iba a ser como un poco sobre la pirámide de, de los niveles jerárquicos de las especies o de la cadena alimenticia, por así decirlo. Que unos animales y que unas especies iban a tener mejores características que otras, ¿sí? Que otros animales iban a tener más fortaleza que unos que se encontraban en un nivel más bajo, etcétera, ¿sí? Hasta arriba en la cadena alimenticia, hasta abajo en los microorganismos que no podían desarrollarse fisiológicamente, ¿sí? Como les menciono, hasta aquí son teorías que hasta ahorita les faltan complementos, les faltan continuidad, le faltan factores variables que en la actualidad se pueden ir conociendo en mayor medida, ¿sí? Y finalmente la de Darwin. Él, él basó su obra sobre el origen de las especies, sobre la selección natural, sobre el intercambio fisiológico y adaptativo de las especies. Es la teoría que complementa todas las anteriores y recoge cada uno de los factores importantes y los proyecta hacia un desarrollo más prolongado de los animales y las especies, ¿sí? A la adaptación y a la selección natural. Vean cómo fue un, un aspecto ascendente en el nivel teórico y filosófico y procedimental en las teorías. Fueron desglosándose poco a poco y en la actualidad se interfieren algunos otros factores, como les mencionaba al inicio, el ambiente, los genes, los factores de fenotípicos y genotípicos, se manifiesta también el nivel adaptativo, eso sigue tal cual, pero mi pregunta sigue siendo eso, y actualmente no se conoce una respuesta concreta, chicos. Hay muchas alternativas, hay muchas propuestas y teorías alrededor, pero no se conoce a ciencia cierta el por qué siguen prevaleciendo las enfermedades y las condiciones degenerativas en las especies, ¿sí? O sea, cómo se heredan esas también, no solo los factores fuertes, ¿sí? Si se supone que a una determinada estructura generacional debería desaparecer por completo y no es así. Esto es por un debilitamiento en la adaptación, en la evolución, o incluso algunos científicos infieren en el deterioro del nivel cromosómico del ser humano, en el deterioro celular y por lo tanto una disminución en las características fisiológicas y genéticas. Pero en fin, es solo una pregunta generadora, no para crear polémicas, sino incluso para investigar más sobre ello. Bueno, aquí tenemos algunos aciertos, ¿sí? Las especies animales y vegetales no tienen una existencia fija. ¿Qué quiere decir? No tienen algo concreto que puedas decir, cambian tanto por esto y con estos factores. No. Estos cambian constantemente, igual que la materia y la energía, así como lo han venido escuchando en física. La evolución de las especies necesita un largo periodo de tiempo. Los cambios no se observan en pocos años. Correcto. Mínimo, chicos, los cambios se pueden observar de una generación a otra generación, dependiendo los años de vida que tenga cada una de ellas, dentro de los humanos y dentro de los animales. Así que imagínense, no es un cambio observable a simple vista. Los cambios que se dan en las especies no son provocados por un dios o por la búsqueda de la perfección. A nivel científico, quiere decir que los cambios son ocasionados por un nivel ambiental, físico,
fisiológico, obviamente, traslocado entre los dos, nivel adaptativo, nivel de selección natural y nivel de procedencia con el nivel de competencia que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, especies que no tienen demasiados depredadores prevalecen más y se hacen más fuertes. ¿Sí? Especies que tienen más depredadores han ido evolucionando para adaptarse. Las especies que se adaptan mejor a los cambios permanecen y se reproducen, a las que no lo logran y desaparecen. Los que no lo logran desaparecen, como les mencioné anteriormente, y la vida es una lucha permanente por la existencia y la supervivencia. Correcto. En un nivel más primitivo en los animales, pero es correcto, y en el nivel del ser humano en un nivel más intelectual, social, emocional, práctico, profesional. Uf, se puede extender, chicos, en el nivel del ser humano, ya que el pensamiento teórico, filosófico y psicoanalítico se extiende con los años y con el avance científico. Entonces la adaptación en el ser humano tiende a desglosarse hacia otro rumbo. Y en el caso de los animales, yéndose al cambio adaptativo del ambiente, de la competencia por el alimento o incluso de factores que degeneren en el ambiente. Por ejemplo, bacterias, virus, como se ve en la actualidad. Entonces, son cambios evolutivos en estructuras complejas y distintas. ¿Sí? Bueno, aquí nosotros tenemos el cómo. Nosotros tenemos un mayor desglose de la importancia que tiene la evolución y la ciencia para nuestro intercambio. Nosotros debemos de entender que todo cambia. Las etapas, las generaciones, nuestros cambios, incluso nuestros cambios personales, fisiológicos, emocionales, personales, sociales. Cambia absolutamente todo, chicos. Y lo dice la teoría de la física y de la biología, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y los cambios en la materia siempre son constantes, ¿sí? E imprecisos, ya que no se puede delimitar a ciencia cierta cuándo puede ocurrir un cambio, qué tanto y cómo puede afectar a la sociedad y a las especies o al ser humano, ¿sí? Y con lo de la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, se refiere a que todo está en constante cambio, todo está en constante transformación, todo está en constante evolución. Nosotros podemos decir que en ocasiones puede ocurrir una pausa en el desarrollo evolutivo, pero se desarrollan otro tipo de habilidades, ¿sí? Por ejemplo, si se deterioran un poco las habilidades fisiológicas, se desarrolla más el intelecto. Si se detiene un poco más el intelecto, se desarrollan las capacidades fisiológicas, o físicas, o adaptativas, o estructurales, o funcionales, ¿sí? Es una nivelación. Y tarde o temprano todo tiene que estar otra vez en balance. Y es cuando sentimos esos cambios abruptos, porque unas cosas bajan y otras tienen que subir. Y eso se manifiesta en un aspecto emocional o cíclico dentro del ser humano. Y es un estímulo-respuesta que nosotros no vamos a percibirlo como que, ay, pues súper a gusto, ¿no? Es un cambio fuerte que nosotros tenemos que sufrirlo. Bien, nosotros vamos a observar un video a continuación. Vamos a checarlo y con diferentes ejemplos que aquí se van a mencionar. Nosotros. A causa de la intensa guerra que se libra contra ellas, las chinches de cama de Nueva York ahora son 250 veces más resistentes a los pesticidas que otras chinches, muy parecido a lo que sucede con las bacterias, que se vuelven cada vez más resistentes a los antibióticos. Un grupo de lagartijas italianas se instaló en Sudáfrica en 1971. En menos de 40 años y varias generaciones después, cambió la estructura y la fuerza de su mandíbula y muestra adaptaciones en su sistema digestivo. Los elefantes de Zambia, a causa de la cacería por el tráfico de marfil, están evolucionando y ahora superan el 30% los que por una mutación genética
no desarrollan colmillos. Por causas similares, los osos polares se están empezando a mezclar con los grizzly. Resultado, una nueva especie, el oso grolar. Los humanos también hemos cambiado. Por ejemplo, originalmente los adultos no podíamos digerir la leche. Debido a una mutación ocurrida hace 3000 años, ahora muchos humanos adultos son tolerantes a la lactosa, lo que les da una ventaja. También se han descubierto 1800 genes de reciente aparición que propician la resistencia a enfermedades infecciosas como la lepra y la tuberculosis. Pregunta 5. ¿Aceptar la teoría de la evolución implica ser ateo? Aunque la teoría de la evolución no requiere ni... Bueno chicos, ahí veíamos el ejemplo de algunas especies que han cambiado a través del tiempo y que tienen cambios adaptativos y estructurales a través del tiempo y en la actualidad se siguen manifestando en el caso de los elefantes para que no los casen y no los maten por el marfil este, de sus colmillos, en el caso de las lagartijas, en el caso de algunos reptiles, de algunas especies marinas, de algunas... nosotros no lo podemos ver a simple vista y en especial en estas situaciones no se puede observar tan rápidamente, pero más adelante, en unos años, no en un tiempo muy prolongado, en unos 2 años vamos a empezar a observar los cambios en las especies animales, en especial por nuestra ausencia actual, por los cambios adaptativos y por la por el poco cambio e inferencia que tiene el ser humano con la biodiversidad actualmente. Entonces las especies animales van a reflejar ese cambio y lo vamos a poder observar, ¿eh? Así que hay que estar atentos con ello. Les agradezco por observar este video. Los invito a checar las actividades para complementar el tema y desglosar como una estructura funcional el bloque y terminarlo de la manera más efectiva posible. Muchas gracias chicos.